Ley de la atracción, un término extremadamente famoso que se basa en un principio sumamente simple. Que tener pensamientos positivos y emociones positivas atraerá experiencias y cosas positivas a tu vida, mientras que tener pensamientos negativos y emociones negativas atraerá cosas o personas negativas a tu vida. Pero la interpretación de esta supuesta ley universal va mucho más allá, puesto que la mayoría de quienes la defienden aseguran que cualquiera podría manifestar en su vida aquello que quisiese si aplica de forma correcta los principios que rigen esta ley. Y esto incluye poder manifestar cosas extremas, cosas impensables, como mansiones, yates, Ferraris o una pareja que sea de un modo determinado. De modo que ya no es únicamente que tú puedas atraer cosas positivas en general, sino que puedes atraer aquellas cosas específicas y concretas que tú desees, según defienden muchos de los autodenominados gurús de la ley de la atracción. La ley de la atracción se popularizó con el libro El Secreto, publicado en 2006, y su difusión se vio especialmente propulsada a partir de que múltiples famosos declararon ser firmes creyentes en la ley de la atracción e incluso de usarla a su favor para conseguir aquellas cosas que estaban consiguiendo en su vida. Entre ellos se encuentran Conor McGregor, Oprah Winfrey, Lady Gaga o Jim Carrey, entre muchos otros. El Secreto ha sido traducido a más de 50 idiomas y desde que salió hasta la actualidad se han vendido más de 30 millones de ejemplares y tiene una legión de fans por todo el mundo. A nivel científico y académico, la ley de la atracción está considerada una pseudociencia, porque no se puede demostrar su veracidad y por tanto no existe ningún organismo oficial que enseñe el funcionamiento y los principios que rigen el funcionamiento de esta supuesta ley, ni siquiera que regule o controle su enseñanza. Y eso ha hecho que en Internet cualquiera pueda autodenominarse un gurú de la ley de la atracción, crear contenido sobre el tema, crear una audiencia fiel a ese contenido y vender a esa audiencia sus cursos, sus infoproductos o mentorías privadas. Cualquiera puede hacer eso sin tener ninguna formación que le acredite como experto en nada. Y quiero aclarar que el hecho de que sea una pseudociencia no significa necesariamente que la ley sea falsa o no exista, sino que simplemente no se puede demostrar su existencia ni su eficacia a nivel del método científico. En este vídeo vas a descubrir el oscuro negocio creado en torno a la ley de la atracción y de muchas de las cosas que no te cuentan sobre ella. Dicho esto, comencemos. Todo en el universo es energía. La física cuántica nos demuestra que la materia está compuesta de átomos, y cada átomo está compuesto por un núcleo y por electrones que giran alrededor del núcleo del mismo modo que los planetas giran alrededor del Sol. Y la física cuántica nos demuestra también que los electrones tienen una curiosa propiedad, que es el poder comportarse como onda o como partícula, y esa propiedad de poder comportarse como onda le hace vibrar a distintas longitudes de onda. Del mismo modo, los pensamientos y emociones que experimentamos son energía, o mejor dicho, cada pensamiento y emoción emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Y en función del tipo de pensamiento o emoción que tiene una persona, la longitud de onda que emite ese pensamiento o esa emoción será una o será otra. Y el principio fundamental de la ley de la atracción es que sea la que sea la frecuencia a la que vibren tus emociones y tus pensamientos, atraerás a tu vida aquello que está vibrando a esa misma frecuencia. Si la vibración es positiva, atraerás cosas positivas, pero si la vibración es negativa, atraerás y manifestarás cosas negativas en tu vida. Sería algo parecido a la metáfora del funcionamiento de una radio, que cuando sintonizamos una determinada frecuencia, solo escuchamos aquello que está siendo emitido en aquella emisora que emite a esa frecuencia de onda específica. De forma que cada emisora de radio emite a una frecuencia distinta y única, de forma que una radio puede conectar con todas esas frecuencias de las distintas emisoras. Los gurús de la ley de la atracción nos dicen que tienes que comenzar a tener pensamientos y emociones que estén en la misma frecuencia que aquello que
que tú quieres atraer a tu vida. Y nos dicen que eso se basa en gran medida en comenzar a pensar y sobre todo a sentirte como si ya hubieses alcanzado ese resultado que anhelas. Eso, junto a ejercicios como la visualización, afirmaciones o ejercicios de gratitud, entre otros, es lo que te permitirá conectar con la frecuencia de eso positivo que tú deseas atraer a tu vida y te permitirá que eso se manifieste en tu vida, que se manifieste de un modo u otro según afirma la ley de la atracción. Porque los gurús de la ley de la atracción nos explican que no tienes que preocuparte del cómo lo consigues, sino que de eso se encargará el universo, que sucederá alguna casualidad en tu vida que hará que eso llegue a tu vida cuando hayas conseguido conectar emocionalmente con la vibración de eso que tú quieres atraer a tu vida, cuando tus pensamientos y emociones hayan estado vibrando a esa longitud de onda durante un tiempo lo suficientemente prolongado en el tiempo como para producir esa casualidad que traiga a tu vida aquello que tú quieres conseguir. Y esa idea de que es el universo el que se encargará de armar las casualidades que nos traigan ese resultado que anhelamos, nos recuerda mucho al concepto de sincronicidad. Este concepto fue desarrollado o estudiado ampliamente por el psicoanalista Carl Gustav Jung. Una sincronicidad es la simultaneidad o coincidencia temporal entre dos hechos o dos situaciones que no guardan aparente relación entre sí y que su coincidencia es altamente improbable estadísticamente hablando. Jung nos explicó que la sincronicidad tiene un significado muy profundo para la persona que la experimenta. Sería algo así como una supuesta casualidad que, por lo extraordinaria que resulta y sobre todo por el profundo significado que tiene esa casualidad para la persona que la experimenta, hace pensar que es altamente improbable que esa casualidad sea fruto del azar, sino que por el contrario parece ser más bien un capricho del destino o algo que estaba predestinado a suceder. Todos hemos experimentado situaciones que resultan difíciles de atribuir a la simple casualidad, experiencias y coincidencias aparentemente imposibles por lo extremadamente improbables que resultan y que muchas veces suponen un cambio de rumbo en la vida de la persona que la experimenta. Por ejemplo, piensas en un amigo que hace años que no ves y a los pocos días te lo encuentras por la calle o te llama por teléfono. O un día sucede algo que te obliga a cambiar la rutina de lo que haces cada día y justo ese día una casualidad extraña te hace conocer a la persona con la que terminarás saliendo o incluso formando una familia. Pero la pregunta es, ¿qué provocó eso? ¿Es simple casualidad? ¿Es que está predestinado a suceder? ¿Es que nuestro subconsciente se conecta con algo que va más allá de lo comprensible y de lo cognoscible y nos genera casualidades aparentemente imposibles? ¿O esas casualidades o coincidencias extrañas responden a la ley de la atracción y es uno mismo quien las crea en función de su vibración emocional? La realidad es que no podemos saberlo a ciencia cierta, pero asumir que esas casualidades las ha atraído uno mismo a causa de su vibración emocional es una aseveración carente de argumento, es decir, esas supuestas casualidades podrían estar causadas por eso o podrían estar causadas por cualquier otro tipo de explicación o argumento metafísico que alguien quiera sugerir. Entonces, la ley de la atracción asume, sin explicar el porqué, que lo que ha provocado esa supuesta casualidad que te lleva al resultado que tú estás deseando es la vibración emocional de esa persona. Pero la ley de la atracción no es la única teoría o hipótesis que explica cómo generar realidad propia, puesto que existen muchas otras teorías o explicaciones. José Luis Parise, psicólogo y psicoanalista argentino y estudioso de la conciencia, el ocultismo, el chamanismo y las culturas ancestrales, propone una explicación mucho más compleja y ambiciosa de esas casualidades, una explicación totalmente distinta a lo que dice la ley de la atracción. Él desarrolló un método explicativo de cómo se crean esas casualidades
y argumenta que uno puede atraer a su vida aquello que desea manifestándolo en forma de casualidad. Sin embargo, él afirma en sus vídeos y en sus libros que el proceso de creación de realidad propia es un proceso de 11 pasos dentro del cual la energía, es decir, la vibración emocional, es solo uno de esos 11 pasos. Y este sistema de 11 pasos es infinitamente más complejo que la ley de la atracción. Y José Luis Parisse argumenta el porqué de cada uno de esos pasos a partir de sus descubrimientos en el estudio antropológico de decenas de culturas ancestrales y libros sagrados. Y no podemos saber, por supuesto, si la teoría de José Luis Parisse es cierta o no. Pero al menos no podemos negar que ahí hay un estudio muy profundo de muchos años de investigación detrás de su teoría o de su hipótesis. Del mismo modo, el neuropsicólogo e investigador Jacobo Greenberg, a partir del estudio de muchos años de la conciencia humana, el chamanismo y la mente, desarrolló lo que él llamó la teoría sintérgica, una teoría que pretendía explicar cómo la conciencia crea la realidad y las reglas que rigen la creación de esa realidad. Jacobo Greenberg escribió numerosos libros en los que desarrolla esta compleja teoría sintérgica y que es fruto de muchos años de investigación en el campo de la conciencia humana, el chamanismo y la antropología. Y podríamos discutir si su teoría es cierta o no, si funciona o no, pero lo que no podemos discutir es que está respaldada por un trabajo de investigación antropológica y chamánica y de estudio de la conciencia humana de muchos años. Tanto en el caso de José Luis Parisse como en el caso de Jacobo Greenberg, ahí vemos dos vidas entregadas a la búsqueda de la verdad. Y Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Muchos dicen incluso que lo hicieron desaparecer precisamente porque sabía demasiado, porque la teoría sintérgica era una teoría del todo que ponía en amenaza muchos intereses. Sin embargo, la ley de la atracción no se sustenta en ningún tipo de estudio, ni científico, ni siquiera antropológico o cultural. Tampoco vemos vidas dedicadas al estudio y a la búsqueda de la verdad. Únicamente vemos cosas que se asumen sin ningún tipo de estudio, ni de argumentación, ni científica, ni siquiera antropológica. Basta hacer una búsqueda en Google para darse cuenta que la autora del Secreto no tiene conocimientos científicos ni antropológicos, ni médicos o psicológicos que puedan servirle para tratar de respaldar todas las cosas que afirma en el libro El Secreto. Del mismo modo, en quienes viven de divulgar la ley de la atracción, únicamente vemos supuestos gurús enfocados en hacer dinero a partir de sus infoproductos y sus mentorías privadas y no tienen en su gran mayoría ninguna formación. El problema con la ley de la atracción es que es un conjunto de cosas que se asumen sin ningún tipo de respaldo científico ni antropológico y que quienes viven de ella no venden su conocimiento a un precio razonable, sino que se nota que lo que subyace a todo el contenido que crean y a su trabajo es, en la gran mayoría de casos, buscar lucrarse económicamente de gente que está desesperada por cambiar su vida. Y tú puedes pensar que no hay nada de malo en creer en la ley de la atracción, en el sentido de que tal vez a ti te podría parecer que la ley de la atracción es algo ridículo, pero que es una idea inocente. Pero el problema no es ese, puesto que efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que no hay nada de malo en creer en la ley de la atracción y que cada persona es libre de creer en lo que quiere. El problema aparece cuando aparecen personas que se aprovechan de la vulnerabilidad y el sufrimiento de muchas personas para ganar dinero vendiéndoles la promesa de poder cambiar su vida y de poder manifestar yates, Ferraris, mansiones o la pareja de sus sueños. Y sobre todo cuando se les vende la idea de que pueden conseguirlo sin esfuerzo, sin un plan o camino a seguir, sin cambiar nada de su vida ni de su actitud. Como si conseguir un Ferrari fuese algo que alguien que gana 1.000 euros al mes pudiese alcanzar sin cambiar nada de su vida, sin formarse en nada o sin emprender. O como si conseguir la pareja perfecta y que la relación dure toda la vida fuese algo que alguien que tiene una personalidad tóxica e inmadura pudiese alcanzar o conseguir sin cambiar nada, sin hacer una transformación personal que haga que esa pareja perfecta no le abandone como hicieron
todas sus anteriores parejas a causa de su personalidad tóxica. Es decir, en cierto modo, la ley de la atracción implica una especie de exclusión de responsabilidad personal, porque no empuja a la persona a trazar un plan para alcanzar su objetivo y a luchar por conseguirlo, sino que simplemente la ley de la atracción nos vende la idea de que es posible conseguir cualquier cosa sin hacer el trabajo personal que el sentido común nos dice que es necesario hacer para conseguir un determinado objetivo que es muy altamente ambicioso. Porque creo que cualquier persona estará de acuerdo en que hacerse rico sin emprender es algo bastante complicado, y más en personas que no tienen ningún tipo de formación, sino que en lugar de eso se enfocan en tener pensamientos y emociones positivas, en hacer visualizaciones, afirmaciones y ejercicios de gratitud y esperar a que el universo les traiga lo que quieren en lugar de estar luchando activamente por eso que quieren conseguir. Porque ese argumento se podría resumir en esta frase célebre de Albert Einstein: locura es esperar resultados distintos a los de siempre, haciendo las mismas cosas que siempre. Y sobre todo el problema está en cuando a uno le venden la idea de que puede cambiar de vida de forma mágica y sin esfuerzo, cuando le venden esa idea desde la manipulación psicológica con el objetivo principal de ganar dinero vendiéndoles infoproductos o cursos que en muchas ocasiones tienen precios desproporcionados. Y el problema es que eso se hace por personas que no tienen ningún tipo de formación. Los que creen en la ley de la atracción argumentan que hay algunas personas que sí han conseguido cosas increíbles trabajando en aplicar los principios de esta ley. Pero sus detractores argumentan, para tratar de explicar estos supuestos cambios milagrosos en la vida de algunas personas, esto que voy a explicar: que en tanto en cuanto nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras emociones, junto a nuestros pensamientos determinan nuestras decisiones y nuestros actos, es fácil deducir que pensamientos distintos y emociones distintas a los y a las de siempre llevan a una persona a tomar acciones y decisiones distintas en su vida. Y esas acciones y decisiones distintas a las habituales, a su vez conducen a resultados distintos en la vida de una persona, a que su vida cambie de forma a veces radical. Y que por tanto es perfectamente válido deducir que un trabajo psicoterapéutico similar al que propone la ley de la atracción, de cambiar el estado emocional y cambiar los pensamientos, puede tener como consecuencia un cambio en la vida de esa persona, y que ese cambio en ocasiones puede ser radical. Pero ese cambio no se debería a una supuesta ley metafísica, sino a una cadena totalmente lógica y racional de reacciones causa-efecto, que se basa en que cambios cognitivos y psicoemocionales conducen a cambios en la conducta del individuo y a las decisiones que toma. Y dichos cambios conductuales en muchos casos conducen a resultados distintos a un cambio en la vida de una persona. Y argumentan que no hay nada de magia aquí, que la ley de la atracción tergiversa este principio básico de reacciones causa-efecto, atribuyéndole a ese cambio en la vida de una persona una explicación metafísica y mágica que no sabemos si realmente es cierta. Y que por otro lado es de sentido común deducir que una persona optimista, positiva, alegre, sin miedos, que genera constantemente emociones positivas, por lo general le van las cosas bastante mejor que a una persona pesimista, negativa, triste, miedosa y que constantemente está generando emociones negativas. Que eso es perfectamente explicable desde la psicología y que no sucede por la ley de la atracción. Por otro lado, los defensores de la ley de la atracción usan términos científicos como por ejemplo física cuántica para intentar inferir una explicación científica a dicha ley, cuando la física cuántica en realidad no puede ser usada para explicar el supuesto principio de atracción de situaciones o cosas en base a una vibración emocional. Porque es cierto que la física cuántica ha demostrado a través del experimento de la doble rendija, al cual te enlazo en la descripción, que el observador puede alterar la naturaleza del observado, al menos a un nivel subatómico. El experimento de la doble rendija lo que demuestra es que el observador, es decir, que una persona puede influir en que los electrones se comporten como onda o como partícula, al menos a un nivel subatómico. Pero
La física cuántica y este principio de dualidad onda-partícula de los electrones no permiten demostrar ni explicar que pensamientos y emociones puedan atraer objetos, situaciones o personas en base a la vibración energética o emocional de esos pensamientos y emociones. Por otro lado, suele suceder que quienes usan términos como, por ejemplo, física cuántica para hablar de la ley de la atracción no son físicos, sino que usan el término física cuántica a modo de elemento de marketing, intentando atribuirle una rigurosidad científica a dicha ley que en realidad no tiene. Y quiero dejar claro que todo lo expuesto hasta aquí no demuestra que la ley de la atracción no sea cierta. Y desde luego no es mi intención convencer a nadie de nada, sino simplemente promover una visión crítica de todo lo que rodea a la ley de la atracción. Lo que dicen muchos de los detractores de la ley de la atracción es que si esos supuestos gurús son expertos en la ley de la atracción y la ley de la atracción realmente existe, esos supuestos gurús deberían ser capaces de generar abundancia a través de la ley de la atracción en lugar de hacer dinero vendiendo un infoproducto que en muchos casos venden aplicando técnicas de manipulación psicológica para hacer más dinero. Cuando uno tiene la necesidad de usar técnicas de manipulación psicológica para hacer más dinero, es que está desconectado de ese principio de abundancia, que no tiene ningún otro recurso para ganar dinero de forma abundante, lo que contradice el principio de la ley de la atracción. Porque si hay una cosa fácil de percibir en una persona que vive de enseñar cosas relacionadas con la espiritualidad y metafísica, es que se nota que personas lo hacen desde el corazón porque realmente sienten que eso es lo que da sentido a su vida y han elegido vivir de eso sirviendo a la humanidad, por decirlo de algún modo, y que personas, por el contrario, se meten en el mundo de la espiritualidad y la metafísica solo porque es una vía fácil para hacer dinero. Pero al final, la ley de la atracción es una ley extremadamente simple y que por tanto cualquiera debería comprobar si funciona o no aplicando estos principios básicos a su vida. No es como la ley de 11 pasos de José Luis Parisi, que es extremadamente compleja y que requiere un estudio muy profundo de cada uno de los pasos para poder aplicarla. No, la ley de la atracción es extremadamente simple y por tanto se trata de que cada uno aplique estos principios a su vida y compruebe por sí mismo qué es lo que sucede. Y sobre todo, recuerda esto, hay múltiples teorías o metodologías que proponen modelos para crear realidad propia, para traer cosas a tu vida. Y al final la ley de la atracción es simplemente uno de esos modelos, el más simple de todos, y que contradictoriamente se ha vuelto el más popular en todo el mundo. Espero que el vídeo te haya dado un punto de vista más crítico de la ley de la atracción y nos vemos en el próximo. Un abrazo.